Hola Cristian, el gusto saludarte, ¿cómo estás? Tanto tiempo, amigo mío, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, acabamos de dar unos datos muy claros, muy concretos de cómo se combate el narcotráfico en un distrito glamoroso como es Pilar, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la realidad, cuál es el plano provincial de esta misma problemática? Si nos podés dar una manito en esto. Mira, tenés solo en los últimos 20 años un incremento de más del 300% del consumo y causas iniciadas por narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de números grosos, ¿eh? Ya en 2006, que yo empecé ahí fuerte a analizar, empezamos un tipo de gente, analizar los casos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, eran más o menos unos 13.000 y pico, que ya era mucho, porque si vos te vas a la época del menemismo era obviamente mucho menos, a lo que tenés ahora, que son más de 50.000 causas iniciadas por narcotráfico. Es mucho, es decir, cuando vos decís 50.000, suma 1, 2, 3, los juzgados están sumamente atareados, complicados, y a su vez el narcotráfico empieza a complejizarse, toma formas, digamos, el delito de complejización que no es acompañado por la capacitación de las fuerzas de seguridad. Es decir, los narcotraficantes mejoran la manera de cómo distribuyen la droga, el armamento, todo, y no está preparada la fuerza de seguridad en la Argentina como para combatir eso. Entonces estamos muy complicados. Bien, voluntad política casi cero, ¿no? Y cada vez menos, porque, a ver, no tenés ni siquiera, antes había por lo menos campañas, ¿viste? Campañas de difusión donde te decían, mirá, ojo con la droga, estamos haciendo esto. Ahora ni siquiera, no sé si vos te acordás de Fleco y no sé quién, la campaña que había hecho el menemismo, después Sol sin drogas con Maradona. Entonces, los tipos eran narcos, Menem, Dualde, todo eran un narco, pero por lo menos disimulaban un poco. Ahora no, y ya tenemos el fenómeno de que la política, que se financia muchas veces con el narcotráfico, antes, digamos, era como una cosa muy evidente. El narcotráfico iba, ponía plata y el político que recibía ese dinero sabía que era el narcotráfico. Ahora se pierde eso, se pierde en medio de sociedades y manos y cosas y punteros. Entonces muchos políticos que reciben plata del narcotráfico no saben que esa plata es de narcotráfico. Entonces ya está muy incierto, es muy complicado. Bien, ¿qué podemos saber de la logística que se le presta, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad o a la justicia, a los fiscales mismos, ¿no? Mira, está muy complicado porque hay una discoordinación muy fuerte. Hay una experta que se llama Laura Echarren, que se ha convertido para mí en una de las mayores expertas de narcotráfico en la Argentina. Empezó, digamos, una chica jovencita. Empezó analizando expedientes judiciales, estadística y demás, y terminó, digamos, descubriendo todo esto que yo te cuento, ¿no? Descubrió esta discoordinación de las fuerzas de seguridad. Vos tenés a veces 2, 3 fuerzas de seguridad que están actuando en el mismo caso y no saben que está el otro trabajando en lo mismo. Y te hablo, no sé, Gendarmería, junto con la Policía Bonaerense, la Policía Federal y los servicios de inteligencia. Entonces termina habiendo unas cosas terribles. Y no solo no hay una coordinación, sino que no hay un protocolo para hacerlo, porque eso lo tiene que manejar el Ministerio de Seguridad, que hoy está a cargo de Aníbal Fernández. Entonces está muy complicado, porque si Aníbal, que es narcotraficante, tiene que ver cómo combatir el narcotráfico, y es medio complicado que lo vaya a hacer. ¿No tenés una denuncia penal por parte del ministro? Ya has tenido tus problemas con Aníbal, ¿no? Sí, me hizo 2 denuncias, se las gané las 2, una se la gané en 2009 y otra se la gané en 2010. Es decir, no hay manera, porque digamos, hasta he escrito un libro y la prueba está a la vista. Entonces, es un problema, vos no podés poner el zorro en el gallinero a controlar el problema porque no lo va a controlar. Al contrario, a lo sumo va a combatir un poco la competencia. ¿Tenemos algún párrafo para dedicarle a los intendentes, sobre todo con Urbano? Y sí, los intendentes tienen mucho que ver. Pero es como te digo, a ver, la Argentina es muy difícil de analizar el fenómeno, porque vos no podés analizar el fenómeno narcotráfico sin analizar el fenómeno social
el fenómeno económico financiero y el fenómeno político, todo tiene que ver con todo. ¿Y de qué te estoy hablando? Estoy hablando de la Argentina. En la Argentina vos tenés cada vez más informalidad, cada vez menos gente que paga impuestos, una macroeconomía que se reduce también, las exportaciones también están bajando, y con cada vez menos plata vos tenés que hacer más cosas. La gente cada vez te pide más cosas, te las tenés que dar, y no tenés de dónde sacar. ¿De dónde sacar? Es decir, el gobierno nacional puede porque emite dinero, los gobiernos provinciales y municipales no pueden. Entonces se empiezan a pactar con pequeños grupos, no solo de narcotraficantes, sino de delincuentes. Entonces le dice, mira, si vos me pasás tanta plata por semana, yo te dejo hacer lo que vos haces, no me metas mucha violencia, pero bueno, haz lo que quieras, dame plata. Entonces la política empieza a entrar en esta lógica perversa, que es como arrancó en su momento Rosario hace 20 años y terminó entrampada con el narcotráfico. Claro. ¿Qué hay del mundo punteril de la política? Muchas veces propenso a estas cosas. Y bueno, ahí nace todo, porque el que tiene contacto, a ver, vos acá lo que tenés es un trabajo de calle. Vos tenés, la política se divide en muchos tópicos, pero básicamente en dos. Las dependencias, digamos, los lugares donde se discute la política, viste, los grandes centros y demás, y la calle. Entonces tenés por un lado a los intendentes, a los ministros, a los secretarios que están en casa de gobierno, viste, que van a un cóctel, a una charla, al coloquio de ideas, pero después tenés que manejar la calle. Entonces el intendente, ¿a quién acude para que le resuelva los quilombos de plata y de política y la calle que me la han cortado porque hay un montón de vecinos que no les resuelven los problemas? Y el puntero. Entonces el puntero nunca va a morir, porque el puntero es el que está en la calle. Y el puntero es el nexo de la política con el narcotráfico, porque el puntero está en la misma esquina que está el narcotraficante. Y se conocen, se saludan, ¿entendés? Es muy interesante, a nivel, más allá de lo grave de lo que te estoy contando, es muy interesante como radiografía social lo que sucede en el conurbano bonaerense. Y eso se da, ¿sabes dónde fuerte? En La Matanza. En La Matanza es muy fuerte este fenómeno que yo te digo, de los punteros, los narcotraficantes, los cuentapropistas del delito, los delitos de menor cuantía. Entonces empiezas a tolerar ciertas cosas por dinero que te llevan a una lógica que vamos a terminar obviamente en Rosario. Bien, por último, es un tema inmensamente rico para abordarlo, ¿no? Lástima que sí, no se lo hace mucho los medios. Te puedo dar nombres y fechas y lugares si quieres también, pero bueno, es complicado. ¿Nombres y fechas? Sí, porque hay cosas muy específicas respecto del narcotráfico y cómo ha crecido, pero es muy extenso para hablar, porque vos tenés que ir, acá es hablar de Espinosa, Magario, de La Matanza, fuerte. Avanza. Bueno, ¿qué hay de los fiscales? La logística que, por ejemplo, los municipios reciben los fiscales mayormente del lado de los intendentes. Sí, totalmente. ¿Cómo librar allanamientos así, de acuerdo al criterio jurídico? Y sin que la política se meta, ¿no? Tu pregunta es excelente, Claudio Ponce de León, porque no hay... Justamente lo que no vemos, lo que no está habiendo, o hay muy pocos, mejor dicho, porque son allanamientos judiciales, porque los paran los propios políticos, los propios intendentes o los secretarios de seguridad de las intendencias, porque todo tiene que ver con todo, ¿entendés? Se enteran, un fiscal quiere avanzar, se entera el intendente lo manda a llamar y dice, no, mira, este tipo a mí me aporta mucha plata, si vos me lo metés preso, yo tengo un acuerdo con él de que no lo vamos a tocar, y a su vez si me lo metés preso yo ya no tengo ingreso, y le tengo que resolver los quilombos al tipo de la otra cuadra y a todos los vecinos de esa zona. Entonces se da esta cosa que todo encaja con todo, es una lógica muy perversa, muy complicada. Tenés algún fiscal loco, algún juez loco también, a lo Arroyo Salgado, loco en el buen sentido, entonces que avanzan igual, a pesar de las presiones, como pasó con el caso del fiscal Escopolán, que quedó muy expuesto. Entonces ahí tenés las dos caras de lo que vos me estás preguntando. Claro. Tenés al fiscal Escopolán, que es el que estaba en connivencia con la policía y recaudaban y repartían con el municipio, y tenés al del otro lado la justicia seria, independiente, con una cuota de locura, como digo yo, pues hay que estar loco hoy para ser independiente en la Argentina, que es Sandra Arroyo Salgado, que avanzó igual a pesar de todas las presiones que sufrió, que te puedo asegurar
fueron muchísimas. Por último, ahora sí, desde ya te agradezco tu tiempo, tu gentileza como siempre. ¿Qué hay de los medios y los comunicadores? Porque somos parte del problema también. Sí, lo que pasa es que el tema de los medios es mucho más complejo. Los medios están tratando de subsistir como pueden. Antes vos, un medio de comunicación, acordate, hablemos hace 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, vos tenías un gran equipo de producción y podías mandar gente a investigar sobre el territorio, entrevistar en el lugar, hacer informes especiales. Hoy nos tenemos que conformar, y me incluyo también, con poder informar. Sí, hay que conformarse con informar, aunque sea lo mínimo. No te da tiempo la locura, la vertiginosidad, la competencia con otros medios, la falta de dinero, porque hoy no tenés anunciantes. Yo lancé Tribuna de Periodistas hace 20 años y estaba lleno de anunciantes, lleno. Pero éramos 20 medios en toda la Argentina en 2003. Claro. Éramos 20 medios en toda la Argentina digitales. Ahora tenés miles. No a eso tenés los llamados de los gobiernos de turnos, todos, exacto, más o menos, diciéndole a tus sponsors que no pauten contigo. Exactamente eso es lo que uno vive, exactamente eso es lo que vive. Entonces, y esa es una parte del problema. Después hay mucho más. La gente casi no le interesa ya de informarse, no le interesa la profundidad. Vos contás un caso de corrupción y la gente pasa a la página y mira un caso de Chimento. Es decir, antes le costaba un cargo a un ministro o a un funcionario que uno contara algo. Yo lo he vivido, pero ahora ya no. Entonces, lo que viven los medios es muy complicado, que yo creo que va a una convergencia en la cual va a ordenarse finalmente, va a converger, a ordenarse como fue en su momento. Es decir, en su momento también, cuando existían solo los diarios de papel, había cientos cada partido político, porque eran órganos de difusión de los partidos políticos, había un montón. Y después se empezó a poner complejo, hasta que, incluso por cuestiones económicas, quedaron unos pocos diarios y unos pocos medios de comunicación. Bueno, yo creo que va a pasar eso y van a seguir obviamente las redes sociales, pero por otro carril. Y vamos a quedar los medios más o menos serios. Muy bien, Cristian Sanz, de Tribuna de Periodistas. Cristian, un abrazo, que tengas una buena Un abrazo enorme, gusto saludarlos a ustedes como siempre.